Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a tu canal de YouTube, El Israel del Sur. Soy Teodoro de América y en esta mañana, grabando desde el Parque La Estancia en la ciudad de Caracas, este bello Edén natural, y vengo con un nuevo vídeo y un nuevo tema en torno a la palabra de Yahweh, el Rey soberano del universo, para iluminar la realidad que vive el pueblo de Venezuela y los demás pueblos de América. Iluminar esta realidad para que pueda entenderse, para que pueda nacer la conciencia en cada hombre, en cada mujer, en cada niño, en cada niña, y naciendo la conciencia pueda interpretarse cuál es la verdadera voluntad de Yahweh, del Creador, cuál es la verdadera voluntad para todo este pueblo, para toda esta población de más de 30 millones de personas. Y el tema que traigo para el día de hoy tiene relación con la palabra evangelio. Evangelio. Palabra que viene de evangelio, del griego evangelio. Y vamos a hablar de esta palabra con relación a las esperanzas de todo este pueblo. De todo este pueblo que está ahorita sufriendo, este pueblo que está angustiado, desesperanzado, que ya no encuentra salida, padeciendo la escasez, los altos precios, la inseguridad, todo lo que tiene que ver con la corrupción en todos los órdenes. Y este pueblo pareciera que no viera una luz al final del túnel. No ve una salida por parte de lo que se denomina el oficialismo, la revolución bolivariana. No ve salida por parte de lo que se denomina la oposición democrática. No ve salida por allí. Entonces, en una realidad de desesperanza total, solamente hay un lugar hacia donde puede este pueblo, toda esta población, dirigir sus ojos y su atención, y es al cielo. Al cielo. A ese ser que acá se le denomina Dios, y que nosotros llamamos Yahweh. La voz Dios en realidad no es la más apropiada para designar a Yahweh Sabaoth. Él es más que Dios. Pero no es el tema que vamos a tocar. Vamos a tocar la palabra evangelio con relación a esta esperanza, a la esperanza de liberación, a la esperanza de salvación, pero que esa salvación no solamente tiene que ver con lo que en términos teológicos se denomina escatología, escatológico, eventos escatológicos, una salvación futura en un tiempo remoto, una liberación en un tiempo remoto, cuando Cristo venga, cuando Jesús venga, en la segunda venida de Cristo. No, porque eso no sería buena noticia para este pueblo en esta condición concreta en que estamos. O sea, esa noticia
de una liberación, de una salvación remota, no puede llenar de alegría a un pueblo con relación, estoy diciendo con relación a lo que actualmente se está viviendo acá. Eso no sería verdaderamente evangelio. Entonces, una esperanza real, vamos a titularlo así, una esperanza real para el pueblo que habita acá en Venezuela, para todo el pueblo que habita en Venezuela, una esperanza real. Busquemos la dirección de Yahweh, nuestro soberano, para que Él, con su Santo Espíritu, su Ruach HaKodesh, pueda guiarme y pueda inspirarme en la exposición de este tema que le ayudará a entender a usted, querido, querida, su salvación, su liberación de todo este poder opresivo, de todo este sistema de opresión que estamos viviendo, que estamos sufriendo todos y todas. Bendito eres, oh Yahweh, soberano Padre celestial. Suyo es el gobierno, el imperio, la gloria por los siglos de los siglos. Los destinos de los hombres están en sus manos, Señor. Usted, Señor, ha fijado un tiempo para cada cosa, Señor. Y también, Señor, ha construido un proyecto mediante el cual usted trae salvación a los pueblos. Padre, yo le pido que en estos momentos, Señor, usted me inspire con su Santo Espíritu, con su Ruach HaKodesh. Coloque palabras en mi mente, Señor, de manera que pueda, Señor, hacer llegar la esperanza, la luz a todo este pueblo, Señor. Le pido también que obre usted un milagro sobrenatural, que abra usted el entendimiento, que abra los oídos, que abra el alma de este pueblo, de los que escuchan, Señor, para que puedan comprender, Señor. Para que puedan, Señor, tomar conciencia, para que la luz de la verdad se haga lugar en sus mentes, Señor, y puedan entender su liberación y su salvación que ha llegado, Señor, que está presente, Padre mío, en este momento de la historia y en medio de este pueblo, Señor. Por tu nombre santo, Yahweh Sabaoth, y por el nombre santo, Yahshua, se lo pido. Amén. Bien, entonces, buena noticia para un pueblo como este pueblo que está sufriendo todo el hambre, la muerte inútil por causa de enfermedades, por causa de la escasez, de los altos precios, de la violencia desatada, de la corrupción. ¿Cuál sería buena noticia para este pueblo? ¿Qué concretamente puede ser buena noticia para este pueblo con relación a toda esta situación? No con relación a otras situaciones futuras, sino con relación a esta. ¿Qué puede ser buena noticia acá? Buena noticia en Egipto fue la llegada de Moshe. Yahweh ha visitado a su pueblo. Yahweh ha visitado a su pueblo para libertarlo de la opresión. Eso es buena noticia. Eso es evangelio. Eso es evangelio en español. Y ahora comprenderemos nosotros también lo que puede ser buena noticia de parte de Yahweh para todo un pueblo que sufre la opresión. Para ello, vamos a ir a analizar un poco el significado de esta palabra en su contexto original, judío y griego. Vamos a analizar la palabra evangelio.
Y entonces vamos a saber si en algún momento ha habido, o hubo, o hay evangelio acá en Venezuela. Lo vamos a saber. Primeramente, para entender la palabra evangelio en la boca de Yahshua y en los oídos de quienes oyeron a Yahshua, tenemos que ir y ubicarnos en ese contexto. ¿Qué era lo que entendían aquellas personas por evangelio? ¿Qué era lo que entendía Yahshua como evangelio? Y estamos hablando entonces de otro pueblo, del pueblo de Israel, en unas condiciones muy parecidas a la situación de Venezuela. Una situación muy parecida. Recuerde una cosa, que el pueblo de Israel fue también oprimido y tuvo que sufrir el hambre, la muerte por enfermedades, por violencia, por opresión, por represión de las fuerzas de ocupación de diferentes naciones extranjeras que ocuparon el territorio israelí. Ellos fueron víctimas de la opresión de Egipto, de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia, de Siria y en tiempos de nuestro Señor Yahshua de Roma. Ahora, viviendo ellos esa opresión, tenemos que ir a ver la situación que creaba estas ocupaciones extranjeras, la terrible opresión que causaba el dominio extranjero al pueblo de Israel. Los altos impuestos que tenía que pagar este pueblo. Y que cuando este pueblo pagaba estos impuestos, lloraba. Había hambre, había escasez, había desempleo, había enfermedades que no podían ser atendidas, había carencia de educación, la población sumergida toda en el analfabetismo. Pero aparte de eso, todas las humillaciones que tenía que sufrir este pueblo por parte de las tropas romanas. Ellos practicaban, los soldados romanos practicaban sus ejercicios al aire libre, desnudos, frente al templo de Yahweh. Habían levantado hipódromos, templos de adoración, prostíbulos. Su modelo, el modelo romano, había influenciado mucho en la población judía, apartándola de la Torá, de los mandamientos de Yahweh. Por lo tanto, la misma sociedad se había corrompido y sufría la miseria, el hambre, el dolor, la desesperanza. Roma colocaba mandatarios en Israel que obedecieran a sus intereses, que sangraran la población para darles las riquezas de la nación a ellos, al imperio. El sumo sacerdote, una figura colocada por el emperador, por el César, nombrada por el César, alguien de su confianza, porque los impuestos que se recogían en la nación eran acumulados en el templo. Y el sumo sacerdote tenía la misión de entregarle cuenta al César con mucha pulcritud de todo lo que se recogía en la nación. Y el sumo sacerdocio era una posición codiciada, porque entonces ellos aprovechaban también para robar
y acumular riqueza para ellos. Familias sacerdotales se convertían en la oligarquía socia del imperio, del opresor. Entonces, en una situación tan dramática, yo le pregunto a usted, querido, querida, ¿qué podía representar verdaderamente, qué podía significar buena noticia, evangelio o evangelio con relación a esa situación de dolor? ¿Qué podía significar buena noticia? La palabra es una palabra hebrea, la palabra masorá, también mesorá, de donde viene la palabra masoreta. ¿Qué es masorá? Que fue traducida, esta palabra hebrea, luego al idioma griego fue traducida como evangelio. La palabra masorá tiene un significado político en ese contexto. Masorá tiene un significado político en ese contexto y por eso se busca otra palabra con significado político en el idioma griego para realizar la traducción. La palabra evangelio. Cuando el emperador romano lograba un triunfo sobre una nación, eso era denominado evangelio en griego, evangelio, buena noticia. Y por eso se toma esa palabra de connotación, de significado político, para traducir la palabra masorá o mesorá del hebreo. Entonces, quienes escuchaban la palabra en griego, los judíos que escuchaban la palabra griega evangelio, ellos las asociaban con masorat. Masorat. Ellos entendían esa palabra como masorat. Ahora tenemos que entender, vamos a ir a comprender qué es masorat, para saber si en estos momentos hay masorat en Venezuela. Si hubo masorat y si ahora hay masorat. ¿Qué es masorat? Masorat para el pueblo es una buena noticia que tiene connotación política. Masorat en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, es una palabra con connotación política. Buena noticia para el pueblo que está sufriendo, para el pueblo que está oprimido. Una buena noticia, la noticia que significa para ellos salida de la situación de opresión, de la situación de dolor en que se encuentra. Eso es lo que significa la palabra masorat, que luego es traducida como evangelio. Ahora, esa palabra masorat, que tiene significado de liberación, que tiene un significado político de liberación, concretamente esa liberación significa la presencia, la llegada de un descendiente de David y su llegada como rey, para levantar el reino prometido por Yahweh en Éxodo 19:6. Ustedes me serán un reino de sacerdotes y de gente santa, un reino sacerdotal, una nación santa. Esa es la masorat. Ahora, esa masorat, ustedes me serán un reino, una nación de sacerdotes y gente santa, fue conservada por la tradición oral de padres a hijos, de abuelos a padres, y así
generación tras generación, la esperanza estaba puesta en que todo se iba a resolver. La liberación, la salvación de todas las opresiones sufridas por parte de las naciones gentiles, de las naciones paganas. Esa liberación iba a venir producto del levantamiento de ese reino sacerdotal, de esa nación santa. Y la promesa comienza a tomar fuerza a partir de la caída de la monarquía con Salomón. Los profetas comienzan a anunciar la llegada, comienzan a anunciar incluso el tiempo en que debe cumplirse esa promesa de Yahweh, la promesa del levantamiento del reino, o sea, de la monarquía sacerdotal, lo que en griego se denomina teocracia. Entonces el pueblo que escuchó a Yahshua sabían, todos ellos sabían, el pueblo sabía el significado de esta palabra, la palabra Masorat. La presencia de un rey ungido, escogido por Yahweh, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 17. El que Yahweh tu Dios escogiere. El que Yahweh tu Dios escogiere. La presencia de ese rey. Ahora, imagínense ustedes cuando Yahshua comienza a recorrer toda Galilea, anunciando el cumplimiento del tiempo de esa promesa de Éxodo capítulo 19, versículo 6. El tiempo se cumplió. El tiempo se ha cumplido. Creed en la Masorat. El reino, la monarquía teocrática está siendo ya levantada. El rey descendiente de David, para levantar esa monarquía, está entre vosotros. El reino anunciado como Masorat, esa esperanza prometida en Éxodo capítulo 19, versículo 6, se aproximó en su fecha, está entre vosotros ya como un hecho. Muchos son los que se están esforzando por entrar en el reino prometido en Éxodo capítulo 19, verso 6. Y también hay muchos que están tratando de oponerse a la entrada a este reino. No entran ellos y están tratando de impedir que otros entren. Imagínese usted el significado que tuvo aquel anuncio, aldea por aldea, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, anunciando la llegada, la presencia del rey hijo de David, cuya misión es levantar el reino prometido en Éxodo capítulo 19, verso 6. Esta palabra en los oídos de un pueblo que entendía lo que es Masorat, que entendía toda esta expectativa, toda esta promesa, por supuesto que estas palabras fueron totalmente
una conmoción pública. Denominémoslos, vamos a denominarlo de esa forma, conmoción pública. El pueblo se conmovió ante estas palabras. Entonces, esta conmoción, a raíz del significado de estas palabras con relación a aquella promesa, es lo que alarma a las autoridades judías. Esto es lo que pone sobre alerta a las autoridades judías y también a las autoridades romanas, porque el Mesías, el Machía, rey, descendiente de David, está recorriendo todas las aldeas, está recorriendo todas las ciudades, todos los pueblos, anunciando que se ha cumplido el tiempo para ser levantado el reino de Yahweh sobre Israel. Para ser levantado, porque estaba caído. El reino de Yahweh sobre Israel. Primera de Crónicas 28:5. 28:5. El tiempo en que Yahweh va a gobernar sobre Israel. Y va a gobernar estableciendo un virrey. Él va a establecer su trono nuevamente, o va a levantar su trono que estaba caído en Israel. Acuérdese, Salomón se sentó en el trono de Yahweh. Primera de Crónicas 29:23. Ahora ese trono estaba caído, él va a levantar ese trono nuevamente, el trono de Yahweh, donde se sentó David, para él sentar su rey. Acuérdese lo que le dijo, lo que dice Yahweh a través de su Santo Espíritu allí en el Salmo. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, y yo pondré mi rey sobre Israel. ¿Quién es su hijo? Tenemos que ir allá a Éxodo. Ve y dile a Faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito. El hijo de Yahweh es Israel, y él promete en el Salmo, voy a poner mi rey sobre Israel. Y luego dice, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey, el rey elegido por Yahweh de la descendencia de David, viene a ti, manso y humilde, sentado sobre un animal de carga. Cuando Yahshua viene, acompañado por la multitud, esa multitud que comprendía el significado de la palabra Masorat, levantamiento, presencia del rey, hijo de David, ellos aclamaban, bendito Hosanna el hijo de David, bendito el reino de nuestro padre David que viene. O sea, era eminente el levantamiento de la monarquía teocrática, del reino de Yahweh. Entonces, eso es lo que significa evangelio o buena noticia para aquel pueblo. Eso fue lo que significó buena noticia. Ahora, eso que significó buena noticia allá, sigue siendo buena noticia hoy para todos los pueblos que viven en opresión. ¿Por qué? Porque Yahweh, cuando Él levanta a su rey, no lo levanta solamente como rey de Israel, no solamente como rey de Israel. Lo levanta dándole potestad sobre todas las naciones, pueblos y lenguas en todo el planeta Tierra. Toda potestad me es dada, no es me será dada en el futuro, no, me es dada a tiempo presente, en los cielos y en la tierra. Ahora, dice, siéntate a mi diestra
hasta que coloque tus enemigos por estrado de tus pies. Y dice la palabra que Él debe permanecer a la diestra hasta que finalice el proceso de colocar todos los enemigos debajo de los pies de Yahshua. Él ya está sentado allí y está esperando que eso ocurra, que todos sus enemigos sean colocados por estrado de sus pies. Ahora el asunto es comprender cómo, de qué manera, a través de qué instrumentos ese proceso se va cumpliendo en la historia. Yahshua es el Rey de las naciones. Ahora falta solamente una sola cosa. ¿Qué es lo que falta? Que todas las naciones conozcan que Él es su Rey y que todas las naciones se sometan a su reino, reconozcan su reino y se sometan a Él, para que el modelo de monarquía teocrática prometida para Israel en Éxodo capítulo 19, verso 6, sea el modelo para todas las naciones y se cumpla la profecía dada en el Salmo. Cuando dice, de Yahweh es el reino y Él regirá las naciones. De Yahweh es el reino y Él regirá las naciones. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, si Él regirá las naciones, Él debe regir acá en todo este continente, tiene que regir. Entonces, lo que fue Masorat allá, lo que fue evangelio allá en aquel contexto, es lo que verdaderamente es evangelio acá en este contexto latinoamericano. O sea, el levantamiento del reino. El levantamiento del reino prometido en Éxodo capítulo 19, versos 6. Ustedes me serán un reino sacerdotal, o sea, una teocracia, una nación de sacerdotes y gente santa. Esa es la Masorat. Ese es el evangelio. El evangelio es el cumplimiento, el anuncio del cumplimiento de esa promesa, de esa profecía que resuelve todos los problemas y todas las necesidades. Ahora, ¿cómo fue que dijimos? ¿Cuál es la promesa? La promesa es, ustedes me serán, tiempo futuro. Palabra dicha el año aproximadamente 1500 antes del nacimiento de Yahshua de Nazaret. Me serán, tiempo futuro. Pero eso llega al cumplimiento luego de la muerte escandalosa y resurrección de Yahshua. Su resurrección gloriosa. Esa palabra ya encuentra su cumplimiento exacto ya, luego de la resurrección gloriosa de Yahshua. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Ustedes son, ya no serán, sino ustedes son nación santa, real sacerdocio. La palabra real sacerdocio significa sacerdocio real, sacerdocio del reino y nación santa, pero no dice ustedes serán, sino ustedes son ya lo son ya. ¿Y a quién le está hablando el Ruach HaKodesh a través de la boca del apóstol Pedro? ¿A quién le está hablando? ¿Le está hablando solamente a Israel? ¿O le está hablando también, o nos está hablando a todos nosotros también acá en las naciones de América? Nosotros somos, no es que ya seremos, era en el pasado, ahora es realidad, y ahora tenemos esa buena noticia, ese evangelio, esa Mesorat, la tenemos acá en este momento, el anuncio del levantamiento del reino, del levantamiento de la monarquía teocrática, de la nación santa, se llama Israel del Sur. Esto está ocurriendo ante sus ojos y usted todavía no lo ha visto, usted no se ha dado cuenta. El verdadero evangelio, la verdadera noticia buena para todos los habitantes de esta tierra,
Es el levantamiento del reino de Yahweh ahora mismo. Y quiero decirte una cosa, querido, querida, que no solamente a través de este megáfono, de este humilde megáfono, que eso es lo que soy, no me vayas a tomar por otra cosa. Yo soy solamente un megáfono que Yahweh encontró tirado en un basurero lleno de basura, de porquería, de inmundicia, y lo limpió, y ahora lo usa solamente para su servicio, solamente eso, nada más. Entonces, mi querido, mi querida, a través de este instrumento se está anunciando, primero, la proximidad en tiempo. He anunciado la proximidad del cumplimiento de esta profecía acá en este lugar que hoy se llama Venezuela y en todos estos pueblos que se llama América. Pero también he anunciado ya no solamente la proximidad, sino ya la presencia, porque hay personas que ya han entrado y hay personas que en este momento están entrando en este modelo acá en Latinoamérica. Y por eso es que podemos ver en nuestro perfil de Facebook el modelo que van adoptando las mujeres santas de este pueblo, que se van identificando ya dentro de este pueblo santo, de esta nación santa, de este reino de sacerdotes o reino sacerdotal, que en griego se le dice teocracia. Es preciso que tú lo comprendas, querido, querida, que ya también muchos se levantan y se oponen en contra del levantamiento de la nación santa, del Israel santo como monarquía teocrática, como monarquía de Yahweh, como reino de Yahweh. Muchos no entran ellos no entran, no quieren entrar y se oponen a quienes ya están entrando también. Esto está ocurriendo ante nuestros ojos. Entonces quiere decir que la salvación, la liberación de Yahweh llegó y es evangelio. Pero lo que se venía predicando en las iglesias pentecostales, en las iglesias bautistas, presbiteriana, anglicana, metodista, eso no es evangelio. Eso no es evangelio, eso no tiene nada que ver con aquello que anunciaba Yahshua de Nazaret por las aldeas, por las ciudades, por los pueblos. No tiene nada que ver con eso. Eso es otra cosa que nació allá en el concilio de Nicea en el 325 con la Iglesia Católica, que luego pasó a la Reforma Protestante y ha finalizado en su nieta la evangélica. Pero no tiene nada que ver con la buena noticia de la Masorat para Israel y para las naciones del mundo. Muchísimas gracias. Gracias por tu atención. Ahora te pido que hagamos una oración y reflexiones en estas palabras, cada una de estas palabras. Coloque este vídeo una y otra vez. No lo coloques una vez, colócalo 2, 3, 4, 5 veces, hasta que la luz de la verdad se haga lugar en tu mente. Como dice, la luz en las tinieblas resplandece. El pueblo que habita en tinieblas vio gran luz. Los que habitaban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esto está ocurriendo ahorita, está ocurriendo acá, en esta tierra y en este pueblo. Bendito eres, oh Yahweh, Padre Celestial, soberano, Señor de los cielos y de la tierra. Señor, con tu Santo Espíritu, con tu Ruach HaKodesh, Señor. Da testimonio de estas palabras, Señor, a los oídos, a los corazones de quienes escuchan, Señor. Hay esperanza, Señor, en la medida que crece tu pueblo. En la medida que crece tu pueblo, Señor, como luminar en medio de las tinieblas, Señor. Es el lugar de refugio, el lugar donde correr para encontrar tu justicia, Padre mío. Y finalmente, Señor, tu pueblo vencerá en esta tierra. Vencerá al dominio de tu enemigo, Señor, del opresor, Señor. Y lo someterá, Señor. Lo someterá debajo de los pies de Yahshua, Señor. Gracias, Padre mío, por haberme utilizado en esta mañana. Te doy gracias por cada uno de los hombres y mujeres que van entendiendo, Señor, que van colaborando, que van, Señor, compartiendo, Señor, todo este conocimiento como luz para que se vaya extendiendo a través de los perfiles de Facebook, de Instagram,
a través, Señor, de sus cuentas de Twitter, por todos sus medios, Señor, para que la luz se vaya extendiendo, Señor, y la gente vaya concibiendo la esperanza, Señor, en la liberación que ya está acá. Por tu nombre santo, Yahweh Shabbat, Señor, te pido esto, Señor, y te doy gracias. Y por el nombre santo, Yahshua, Señor. Amén. Más información, visite nuestro sitio web en internet en www.tovczla.blogspot.com. Allí tiene este proyecto del pueblo santo, de la nación santa, del reino de Yahweh en América, el Israel del Sur. Ahí lo tiene en líneas generales y un resumen histórico. También puede seguirnos en nuestro perfil de Facebook, Teocracia de Israel. Allí tenemos grandes discusiones, grandes debates, enseñanzas, vamos compartiendo. Allí nos vamos conociendo, no solamente acá de América. Allí tiene usted los grandes temas que estamos ahorita conversando, por ejemplo, como las modas del pueblo santo de Yahweh, para la mujer, para el hombre, para diferenciarnos de los pueblos paganos, del modelo pagano. Y también allí tenemos debate sobre el diezmo. Si el diezmo es para darlo en las denominaciones eclesiásticas, que ya lo hemos dicho, ya son el producto de un error que se vino dando desde allá, desde las escuelas de Alejandría, escuelas gentiles de Alejandría y de Antioquia, y que luego en el 325 en Nicea se convierten en la Iglesia Católica, y luego esta Iglesia Católica se divide y surge la protestante, y de la protestante comienza a salir la evangélica, y entonces el error ha pasado de madre a hija y de hija a nieta. Entonces, dar los diezmos en esos lugares es darle fuerza a la mentira, al engaño, a lo que no es verdad. Predican un Mesías que no es el verdadero Mesías, no es Yahshua HaMashiach de Nazaret, no. Ese Jesús que ellos predican, ese Jesús que supuestamente reciben en el corazón, no es el verdadero Yahshua HaMashiach. Y lo vamos a ver en otros temas, en otros vídeos. Lo vamos a demostrar para que ustedes se den cuenta que no es. Ese es un falso Mesías, el que supuestamente reciben en el corazón. Y el evangelio que predican no es verdadero evangelio, no es verdadera noticia. Es una incorrecta interpretación, un desconocimiento total del verdadero evangelio, como ya lo hemos hablado en este vídeo. Entonces los diezmos, llevarlos allí, es darle fuerza, más fuerza al engaño, seguir engañando a la gente. Entonces la convocatoria general, más bien, es a salir de todas esas denominaciones eclesiásticas y entrar en el Israel del Sur, en el reino de Yahweh prometido en Éxodo capítulo 19, verso 6, anunciado por la Masorat judía, por el evangelio original. Bueno, bien, también pueden escribirnos a nuestro correo electrónico teocráticosbzla@gmail.com, o puede también agregarnos por WhatsApp al 0424-255-7182. Muchísimas gracias. Que Yahweh nuestro Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga Yahweh de ti misericordia y ponga en ti paz. Hasta pronto. Shalom Aleichem. Les amo mucho. Un abrazo y un beso santo para todos y para todas.